Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Eugénie Grandet de Balzac. Honoré de Balzac nació en Tours en 1799 y murió en París en 1850. Es uno de los novelistas más relevantes de la primera mitad del siglo XIX francés. Trabajador incansable y escritor prolífico, elaboró un ciclo de varias decenas de novelas agrupadas bajo el título La comedia humana, con la intención de reflejar y describir en detalle la sociedad de su tiempo. Podemos destacar de su obra La piel de Zapa, El médico de aldea, Papá Goriot o Las ilusiones perdidas, por destacar algunas. Eugénie Grandet se publicó en 1833 y es una novela extraordinaria, llena de detalles, que describe un mundo que casi podemos tocar, que describe al avaro por excelencia, que habla del dinero como motor del mundo y que pinta a una mujer muy particular, una mujer de provincias, sacrificada y dependiente. Vamos allá. En algunas ciudades de provincias hay casas cuya visión inspira una melancolía pareja a la que provocan los claustros sombríos, las landas desiertas o las ruinas más tristes. Tal vez esas casas encierren a la par el silencio del claustro, la aridez de la landa y la osamenta de las ruinas. La vida y el movimiento son en ellas tan apacibles que un extraño creería que están deshabitadas si súbitamente no se hallara ante la mirada pálida y fría de una persona inmóvil, cuyo rostro, casi monacal, aparece sobre el alféizar de la ventana al oír pasos desconocidos. Así arranca Eugénie Grandet, con la visión de un edificio situado en Saumur, al final de la calle empinada que conduce al castillo, en lo alto de la ciudad. En Saumur, un ama de casa no puede comprar una perdiz sin que los vecinos pregunten al marido si estaba guisada en su punto. Una joven no puede asomarse a la ventana sin que la vean todos los grupos de desocupados. Así, las conciencias se muestran a la luz del día y, al igual que esas casas impenetrables, negras y silenciosas, pierden todo misterio. La casa, cargada de melancolía, donde tiene lugar los acontecimientos de esta historia, oculta su puerta en un hueco bastante sombrío de la calle. Es la casa del señor Grandet. El señor Grandet gozaba en Saumur de una reputación cuyas causas y efectos no podrán llegar a entender por completo aquellas personas que no hayan vivido poco o mucho en provincias. El señor Grandet, a quienes algunos aún llamaban tío Grandet, aunque el número de tales ancianos disminuyera sensiblemente, era en 1789 un tonelero que vivía con cierto desahogo y sabía leer, escribir y hacer cuentas. Cuando la República Francesa puso a la venta los bienes eclesiásticos, el tonelero obtuvo por unas migajas, legalmente, aunque no legítimamente, los mejores viñedos del distrito, una antigua abadía y algunas fincas en Aparcería. Fue nombrado miembro de la administración, medró bajo el consulado y se convirtió en alcalde. Sus viñedos producían el mejor vino y heredó de su suegra y de los padres de esta 3 herencias de cuya importancia no supo nadie. Tenía entonces 57 años y su esposa alrededor de 36. Su única hija, fruto de sus amores legítimos, contaba entonces 10 años. En 1816, los más diestros estimaban los bienes patrimoniales de Grandet en unos 5 o 6 millones. El señor Grandet jamás compra porque recibe lo que necesita de sus aparceros. Nanon, la única criada, amasa y hornea el pan. Sus únicos gastos conocidos son el pan bendito, la ropa de su esposa y la de su hija, y el pago de sus sillas en la iglesia. La luz, el sueldo de Nanon, el estañado de las cazuelas, el pago de los impuestos, las reparaciones de los edificios y los gastos de sus explotaciones. Las maneras de ese buen hombre eran muy sencillas. Hablaba poco. Por lo general, expresaba sus ideas con breves frases sentenciosas pronunciadas con voz apagada. Desde la Revolución, época en que fue el centro de todas las miradas, tartamudeaba de manera fatigante en cuanto debía discurrir mucho rato o mantener una discusión. Ese balbuceo, la incoherencia de sus frases, el flujo de palabras en que su pensamiento se ahogaba
y su aparente carencia de lógica atribuidos a la falta de educación eran fingidos y serán suficientemente explicados por algunos sucesos de esta historia. Por lo demás, le bastaban 4 frases tan exactas como fórmulas de álgebra para abarcar y resolver cualquier dificultad de la vida y del comercio. No sé, no puedo, no quiero, ya veremos. Jamás decía sí o no, y nunca escribía. Eugénie Grandet es el texto balzaquiano por excelencia. Se convierte en un texto clásico, una obra que posee aparentemente el mérito de representar la novela realista en su mejor forma. Una intriga simple y bien llevada, unos personajes concretos, un contenido comprensible y una moral irreprochable. Desde entonces el éxito de Eugénie Grandet no cesa de aumentar. Forma parte de las novelas más reimpresas entre 1860 y 1899. Se convierte en una presencia regular en concursos y aulas y figura en el programa de oposiciones a las cátedras universitarias de 1889. Muy pocos tienen derecho a entrar en casa de Grandet. El notario Cruchot y su sobrino, presidente del Tribunal de Primera Instancia de Saumur. La señora de Grassin, madre de un hijo de 23 años que va asiduamente a dar coba a la señora Grandet con la esperanza de casar a su querido Adolphe con la señorita Eugénie. Hay combate secreto entre los Cruchot y los de Grassin, cuyo trofeo es la mano de Eugénie Grandet. A principios de 1818, los cruchotistas sacan ventaja al conseguir que el marqués de Froidfond le venda sus tierras a Grandet. El avaro de Grandet permite encender el fuego el 1 de noviembre y lo apaga el 31 de marzo, y reparte las velas a su hija y a Nanon, de la misma manera que por la mañana reparte el pan y los productos necesarios para el consumo diario. Eugénie y su madre no saben nada de la fortuna de Grandet y ya están acostumbradas a vivir sin dinero. Nanon era tal vez la única criatura humana capaz de soportar el despotismo de su amo. La ciudad entera la envidiaba al señor y a la señora Grandet. Nanon, a la que llamaban la larguirucha, porque medía más de 1,80 m, pertenecía a Grandet desde hacía 35 años. Aunque su paga fuera solo de 60 libras, tenía fama de ser una de las criadas más ricas de Saumur. Esas 60 libras, acumuladas a lo largo de 35 años, le habían permitido depositar 4.000 libras como vitalicio en la notería de Cruchot. Cuando llega el cumpleaños de Eugénie, en pleno noviembre, los cruchotistas y los grasinistas se preparan para acudir a casa de Grandet. Eugénie cumple 23 años. El notario Cruchot y el padre Cruchot, el señor de Beaufort, se apresuran para llegar antes que los de Grassin para agasajar a la señorita Grandet. Llevan enormes ramos cortados en sus pequeños invernaderos. Por la mañana, el señor Grandet le ha regalado a su hija, como cada cumpleaños y cada año nuevo desde hace 13 años, una singular moneda de oro. La señora Grandet suele regalarle un vestido. A Grandet le gusta ver cómo acumula el oro su hija y a veces le pide que le rinda cuentas de su tesoro. Luego llegan los de Grassin, el padre, la madre y su hijo Adolphe, que le entrega un regalo a Eugénie. A las 8:30 de la tarde ya se han dispuesto 2 mesas. La señora de Grassin ha conseguido sentar a su hijo al lado de Eugénie. De repente suena un aldabonazo en la puerta de la casa y se oye tal estruendo que todos saltan en sus sillas. Se asoman a la ventana y ven a un joven acompañado por el factor de la diligencia. Lleva 2 inmensos baúles y arrastra 2 petates. Grandet sale a ver quién es y los demás siguen jugando a la lotería. Reapareció Grandet sin Nanon, cuyos pasos y los del factor resonaron en la escalera. Le seguía el viajero, quien desde hacía unos instantes despertaba tanta curiosidad y excitaba tanto las imaginaciones que su llegada a aquel domicilio y su aparición entre aquellas gentes fueron comparables a las de un caracol en un panal o a las de un pavo real en un corral de aldea. «Siéntese junto al fuego», le dijo Grandet. Antes de tomar asiento, el joven forastero saludó con elegancia a los reunidos. Los hombres se pusieron en pie para responder con una educada inclinación y las mujeres le obsequiaron con una ceremoniosa reverencia. Es el sobrino de Grandet, Charles, el hijo del señor Grandet de París. Todos intentan seguir jugando a la lotería, pero están distraídos. De vez en cuando, Eugénie lanza miradas furtivas a su primo, que es un apuesto joven de 22 años.
Su porte, casi aristocrático, contrasta con todos. Unos días antes, su padre le ha dicho que se vaya a pasar unos meses a casa de su hermano en Saumur. A Charles, que recalaba en provincias por primera vez, se le ocurrió presentarse allí con los aires de superioridad de un joven a la moda, desesperar a la comarca con su lujo, hacer época e importar allí los inventos de la vida parisina. Se llevó el más bello traje de caza, el más bello fusil, el más bello cuchillo y la más bella vaina de París. Se llevó también consigo su colección de los más ingeniosos chalecos, grises, blancos, negros, de color escarabajo, con reflejos dorados, de lentejuelas, de mezclilla, dobles, de cuello ancho o estrecho, de cuello vuelto, abotonados hasta el cuello y de botones de oro. Se llevó consigo también su hermoso estuche de aseo de oro que le obsequiara a su madre. Eugénie, que desconocía la existencia de tal perfección en el vestir y en la persona en sí misma, creyó ver en su primo a una criatura descendida de alguna región seráfica. Respiraba con delicia el perfume exhalado por la brillante cabellera tan graciosamente rizada. Habría deseado tocar la piel clara de aquellos bellos y delicados guantes. Admiraba las pequeñas manos de Charles, su tez, el frescor y la delicadeza de sus rasgos. La lotería se interrumpe definitivamente cuando Nanon entra en la sala para pedir sábanas para hacer la cama al caballero. La señora Grandet se va con Nanon. Eugénie, movida por uno de esos pensamientos que nacen en el corazón de las muchachas cuando un sentimiento se aloja en el mismo por primera vez, abandona la sala para ir a ayudar a su madre y a Nanon. Arde en deseos de inspeccionar la habitación de su primo, para ocuparse de él, para que no le falte nada y para que la habitación esté limpia y sea elegante en la medida de lo posible. Sugiere a Nanon que caliente las sábanas con brasas del fuego y decora con 3 detalles de otra forma la habitación. Se le han ocurrido más ideas en un cuarto de hora que desde que vino al mundo. Luego le pide a Nanon que vaya a comprar velas y azúcar sin que se entere su padre. Pero Grandet solo está pendiente de leer una carta que su sobrino ha traído para él de parte de su padre. Y de hecho, le cuesta mantener la serenidad habitual de su fisonomía mientras lee la carta, porque en ella su hermano le cuenta que ha quebrado, que está en bancarrota y que ha decidido suicidarse al no poder sobrevivir a la vergüenza. Le cuenta que su hijo no sabe nada, que se lo confía y que espera que le haga de padre. Charles me quería. Yo era bueno con él, no lo contradecía nunca. No me maldecirá. Además, ya verás, es dulce. Has salido a su madre, nunca te causará penas. Pobre hijo. Está acostumbrado a disfrutar de todos los lujos y no conoce las privaciones a las que nuestra primera miseria nos condenó a uno y otro. Y ahora está arruinado y solo. Sí, sus amigos lo abandonarán y yo seré la causa de sus humillaciones. Cómo me gustaría tener fuerza suficiente en mis brazos para enviarlo de golpe al cielo junto a su madre. ¡Qué locura! Vuelvo a mi desgracia, a la de Charles. Te lo he enviado para que le informes de la manera adecuada acerca de mi muerte y de su destino. Sé un padre para él, pero un buen padre. No lo apartes de golpe de su vida ociosa. Lo matarías. Y antes de despedirse, le sugiere que ayude a Charles para que se marche a las Indias y le pide que le ayude a iniciar un negocio de comercio con esos lejanos países. Cuando Grandet levanta la cabeza, mira a su sobrino con una mirada humilde y temerosa bajo la que oculta sus emociones y sus cálculos. Le dice a su sobrino que estará cansado, que Nanon lo acompañará a su habitación. Los invitados se ponen en pie y empiezan a despedirse. El padre Cruchot le dice a la señora de Grassin mientras salen que ya puede despedirse de la señora Grandet, pues Eugénie será para el parisino, pues todos entienden que el señor Grandet de París envía a su hijo a Saumur con intención de casarlo, y se van debatiendo si eso es posible o no. Los Grandet, al fin, se quedan solos. Es hora de acostarse. Es demasiado tarde para hablar de los asuntos que le han traído aquí. Y mañana hallaremos un momento más conveniente para hacerlo. Aquí desayunamos a las 8 de la mañana. A mediodía almorzamos una fruta y un pedazo de pan en un periquete y bebemos un vaso de vino blanco. Luego cenamos como los parisinos a las 5.
Ese es el horario. Si desea visitar la ciudad o los alrededores, será libre como el viento. Sabrá disculparme si mis negocios no me permiten acompañarlo en todo momento. Quizá oirá que aquí todos hablan de que soy rico. El señor Grandet por aquí, el señor Grandet por allá. Yo les dejo que hablen, pues sus cotilleos no perjudican a mi crédito. Pero no tengo un céntimo, y a mi edad aún trabajo como un mozo que no tiene otros bienes que una mala raspa y 2 buenos brazos. Quizá pronto descubrirá lo que cuesta un escudo cuando hay que sudarlo. Y Charles se va a su habitación. Cuando ve las paredes amarillentas y ahumadas en el hueco en que la empinada escalera carcomida tiembla bajo los pesados pasos de su tío, no se lo puede creer. Se pregunta qué diablos le ha enviado a hacer allí su padre. Al llegar al primer descansillo ve 3 puertas pintadas de rojo y sin marco. Una de ellas está tapiada. Allí solo se puede entrar desde la habitación de Grandet, quien utiliza esa estancia como gabinete. Nadie, ni siquiera la señora Grandet, está autorizada a entrar allí. Cuando Nanon ronca y el perro lobo que sueltan por la noche bosteza en el patio y los demás duermen también, el antiguo tonelero va a mimar, a acariciar, a airear y a abrazar su oro. Allá donde Molière pintó la avaricia, Balzac ha querido mostrar al avaro. El avaro de Balzac no es, como el Molière, la caricatura viva de un conocido defecto. Se llama Félix Grandet, mide 1,62 metros, come de pie una tostada y bebe un vaso de vino blanco. Desde 1791 lleva una corbata negra y un sombrero de cuáquero. Antes de ser un arquetipo, es un individuo definido por una condición. La avaricia posee su fisiología, sus manifestaciones se describen, su actividad se analiza, sus signos forman un sistema y se interpretan. La pasión de Grandet se lee en sus ojos, amarillos como el color de las monedas que manipula. Una economía de fachada, hecha de pequeñeces y mezquindades, oculta así una inmensa satisfacción interior, un placer tan egoísta como desenfrenado. Para Eugénie había llegado el momento de descubrir las cosas terrenales con los ojos abiertos. Mañanera, como todas las chicas de provincias, se levantó de buena mañana, rezó sus oraciones y comenzó la tarea de su aseo, una ocupación que a partir de aquel día tendría sentido. Alisó primero sus cabellos castaños y los trenzó sobre su cabeza con esmero, cuidando de que los cabellos no escaparan de las trenzas, y dio a su peinado una simetría que realzó la tímida candidez de su rostro, armonizando la sencillez de los accesorios con la inocencia de las líneas. Mientras se lavaba varias veces las manos con agua pura que le endurecía y enrojecía la piel, miró sus hermosos brazos redondos y se preguntó qué hacía su primo para tener unas manos tan suaves y blancas, con unas uñas tan bien recortadas. Se puso unas medias nuevas y sus zapatos más bonitos y se los ató de una lazada sin pasar los cordones por los ojetes. Por primera vez en su vida sentía el deseo de mostrarse guapa y tuvo la alegría de contar con un vestido nuevo, bien cortado, que la hacía aparecer atractiva. Eugénie percibe, de pronto, el mundo de otra forma. Por un lado, descubre cosas que no le gustan de su casa, en las que nunca se había fijado, y otras le enternecen. Y lo primero por lo que se preocupa es porque no le falte de nada al desayuno de su primo. Manda a Nanon a comprar mantequilla y otras cosas para que Charles se encuentre a gusto. Por primera vez siente terror ante su padre. Ve en él al dueño de su destino y se siente culpable por ocultarle algunos de sus pensamientos. Cuando Nanon le pide a Grandet harina y mantequilla, este le dice que si piensa desvalijar la casa por culpa de su sobrino. Luego, Eugénie acompaña a su padre por sus prados para revisar unos álamos. Le acompaña Cruchot, el notario, que en un momento dado, como quien no quiere la cosa, le dice que en Saumur no se habla más que de su sobrino y que se supone que pronto tendrá que preparar un contrato, a lo que Grandet contesta que arrojaría a su hija al Loira antes que dársela a su primo. Tal respuesta le provoca un vaído a Eugénie. Cuando vuelven a casa, Grandet le cuenta a su mujer y a su hija lo que ha pasado. Hasta mi regreso no le contaréis nada. Eso espero, señora Grandet. Prosiguió el anciano. Debo ir a que alinen la zanja de mis prados con el camino. Estaré de vuelta al mediodía para el almuerzo y hablaré con mi sobrino de sus asuntos. En cuanto a ti, señorita Eugénie, si lloras por ese petimetre, ya basta, hija mía.
Se marchará lo antes posible a las Indias y no volverá a saberlo. El padre cogió los guantes depositados sobre el ala de su sombrero, se los puso con su habitual parsimonia, se los ajustó bien a los dedos y salió a la calle. Cuando Charles se levanta son casi las 11. Él piensa que ha madrugado. Se encuentra encima de la mesa un desayuno extraordinario para los Grandet, pero apenas le da importancia. Al ver a Eugénie, le dice que está muy guapa, y ella siente el corazón en un puño. Cuando oyen llegar a Grandet, rápidamente se llevan el plato de azúcar y los huevos, aunque quedan algunos terrones sobre el mantel. Grandet, nada más ver la mesa, dice que ya ve que han agasajado a su sobrino, y Charles se extraña, incapaz de sospechar el régimen y las costumbres de aquella casa. Entonces le dice a Charles que en cuanto haya acabado irán al jardín, pues tiene que contarle cosas no precisamente almibaradas. Charles le dice que tras la muerte de su pobre madre ya no hay otra desgracia que le pueda ocurrir. Cuando salen, Eugénie le dice que tenga valor, y la forma de decirlo inquieta mucho a Charles. Grandet no se siente incómodo por tener que comunicarle a Charles la muerte de su padre, pero siente una especie de compasión al saber que está sin un céntimo, y busca la fórmula con que suavizar la expresión de esa cruel verdad. Tu padre ha muerto, pero eso no es nada. Hay algo aún más grave. Se ha volado la tapa de la sesera. ¿Mi padre? Sí, pero eso no es nada. Los diarios hablan de ello como si tuvieran derecho a hacerlo. Toma, léelo. Grandet, que había tomado prestado el periódico de Cruchot, puso el terrible artículo ante la vista de Charles. Y en ese momento, el pobre joven, aún un chiquillo, aún en la edad en la que los sentimientos estallan con inocencia, se echó a llorar. Y Grandet, mientras Charles grita que no puede ser, le dice que eso no es nada, que lo peor es que le ha arruinado, que no tiene dinero, a lo que Charles contesta que eso no le importa, que lo que quiere es a su padre. Los llantos y sollozos resuenan entre aquellas murallas de una manera horrible. Las tres mujeres lloran también. Charles, sin escuchar a su tío, sube a su habitación y se echa a través sobre su cama, hundiendo el rostro entre las sábanas para llorar a sus anchas, lejos de sus parientes. Grandet dice que hay que esperar a que amaine la tormenta, pero que ese joven no tiene cuajo, porque le preocupan más los muertos que el dinero. Eugénie se estremece al oír hablar a su padre de aquella manera. Grandet dice que Charles está deshonrado y que se irá a las Indias, y allí intentará hacer fortuna, y que él le pagará el viaje hasta Nantes. En cuanto Grandet se va, Eugénie entra a ver a su primo. Había algo horriblemente atractivo en la contemplación de esa expresión de un dolor joven, auténtico, sin premeditación, sin hipocresía. Era un dolor púdico que los corazones sencillos de Eugénie y de su madre comprendieron cuando Charles les hizo un gesto para que lo dejaran solo. Descendieron, ocuparon de nuevo sus asientos junto al ventanal y trabajaron en sus labores por lo menos una hora sin decirse ni una palabra. Eugénie había visto, con la mirada furtiva con la que revisó las cosas del joven, con esa mirada de las chicas que lo ven todo en un abrir y cerrar de ojos, las bellas bagatelas de sus artículos de higiene, sus tijeras, sus navajas de afeitar decoradas con oro. Esa visión del lujo a través del dolor le hizo a Charles aún más interesante, por contraste quizá. Charles sigue llorando días y días. Grandet ni siquiera quiere llevar luto, ni encargar unas novenas, todo por no gastar. Los avaros no creen en otra vida, para ellos el presente lo es todo. Esa reflexión ilumina horriblemente la época actual, cuando, más que en cualquier otro momento, el dinero domina las leyes, la política y las costumbres. Eugénie a veces entra en la habitación de su primo para ver qué tal está, y entre los dos se va construyendo una confianza y una amistad que Eugénie no sabe si es amor. Grandet, sin embargo, está demasiado tranquilo. Su mujer, de hecho, teme que pase algo, porque es raro. El pasto de los avaros está hecho a partes iguales de dinero y de desdén. Durante esas noches, las ideas del buen hombre han tomado otro cariz. Ha urdido una trama para burlarse de los parisinos. Quiere salvar el honor de su hermano difunto sin que le cueste dinero ni a su sobrino ni a él mismo. Quería estrujar a los parisinos en provecho de Charles y mostrarse como un buen hermano por 4 cuartos.
El honor de la familia estaba tan alejado de su proyecto que su buena voluntad debía compararse con la necesidad que sienten los jugadores de ver jugar una buena partida aunque ellos no hayan apostado. Y necesitaba a los Cruchot, pero no quería ir en su busca, así que había decidido que fueran ellos quienes se presentaran en su casa y comenzar aquella misma tarde la comedia cuyo plan acababa de concebir, con el fin de convertirse al día siguiente, sin que le costara nada, en el objeto de la admiración de su ciudad. En Eugénie Grandet, el dinero no es solo un valor, es una energía, un temible campo magnético que lo atrae todo hacia sí y al que todo conduce. El realismo mítico está ahí, en ese dinero en sumas, en cifras, en cálculos arrojados a manos llenas en la novela y que hacen de Eugénie Grandet una epopeya de la riqueza que se está constituyendo, una novela picaresca sobre el arte de acumular beneficios, una ficción del provecho. A pesar de las apariencias, entre ellas un vocabulario muy marcado por las finanzas y el derecho notarial, Balzac no tiene otra intención que mostrar, más allá del carácter pasmoso de los gastos, la extraordinaria movilidad de la fortuna, el formidable enmarañamiento de los negocios durante la Restauración, el dinero como resorte, como motor, como fuente viva. En ausencia de su padre, Eugénie se ocupa de su primo de tal forma que esa mañana Charles siente tal profundo enternecimiento ante el generoso interés de su prima que se le llenan de lágrimas los ojos, coge la mano de su prima y se la besa. Cuando Eugénie mira a su primo muy sonrojada, no puede dejar de traslucir la desmesurada alegría que le inunda el corazón. Los ojos de ambos expresan un mismo sentimiento y sus almas se funden en un mismo pensamiento. El futuro les pertenece. Esa dulce emoción es aún más deliciosa para Charles por inesperada en medio de su pena inmensa. De pronto aparece Grandet con una liebre, perdigones cazados en el parque, anguilas y 2 lucios que debían los molineros, y les dice que ha invitado a los 2 Cruchot a cenar. Definitivamente pasa algo raro. Hacia las 4, cuando Eugénie y su madre acababan de disponer la mesa para 6 comensales y el señor de la casa acababa de subir de la bodega unas botellas de esos vinos exquisitos que los provincianos guardan con amor, Charles entró en la sala. El joven estaba pálido. Sus gestos, su porte, sus miradas y el sonido de su voz tenían una agraciada tristeza. No fingía el dolor, sino que sufría verdaderamente, y el velo de aflicción que cubría sus rasgos le daba esos aires interesantes que tanto gustan a las mujeres. Eugénie lo amó aún más. Tal vez la desgracia lo había acercado a ella. Charles ya no era aquel joven rico y apuesto, situado en una esfera inalcanzable para ella, sino un pariente hundido en una terrible miseria. La miseria engendra la igualdad. Después de cenar, los Cruchot explican a Grandet que no es lo mismo liquidar que ir a la quiebra. Con la quiebra, un hombre queda deshonrado, pero con una liquidación sigue siendo una persona honrada. Le explican cómo comprar pagarés con un porcentaje y cómo negociar con los acreedores. La idea de Grandet es saldar los créditos por una suma determinada y pagar íntegramente mediante acuerdos. Si no hay quiebra y uno dispone de los títulos de crédito, queda tan blanco como la nieve. Y como los pagarés también fluctúan, al final Grandet podría comprar a su hermano por un 25%. Si uno posee todos los créditos debidos por la casa Grandet, sus legatarios no deben nada a nadie. Grandet convence, sin demasiada dificultad, a uno de los Cruchot para que vaya a París y negocie en su nombre. Pero justo entonces aparecen los de Grassin. Cuando se enteran de lo que quiere hacer Grandet, piensan que es un gran hombre y que solo piensa en el honor de la familia. Y entonces es de Grassin, el banquero, el que se ofrece a ser su hombre en París por su experiencia en letras impagadas, desembolsos y cálculo de intereses. A Grandet también le parece mejor. Además, así aprovecha para comprar deuda pública, sin que se entere nadie. Aquella noche, sin que nadie lo sepa, se desplaza a Angers con un barril lleno de oro para venderlo, tras haberse enterado de que el oro ha doblado su precio. En ese momento Eugénie sintió en su corazón, antes de oírlo por la oreja, un lamento que atravesó las paredes procedente de la habitación de su primo. Una franja luminosa, tan delgada como el filo de un sable, pasaba por el resquicio de la puerta y cortaba horizontalmente la balaustrada de la vieja escalera.
se dijo subiendo 2 peldaños. Un segundo gemido la hizo llegar hasta el descansillo de la habitación. La puerta estaba entreabierta y la empujó. Charles dormía con la cabeza inclinada fuera del vetusto sillón. Su mano había dejado caer la pluma y casi tocaba el suelo. La respiración entrecortada, provocada por la postura del joven, asustó súbitamente a Eugénie, que entró apresuradamente. Charles ha estado arreglando sus asuntos y hay una docena de cartas selladas. Una de ellas comienza con «Mi querida Annette». Haciendo un esfuerzo terrible, lee la carta. Charles está dejando a su amada porque sabe que ya no tiene nada que ofrecerle. Le cuenta que se quiere ir a las Indias, pero no tiene cómo, y le confiesa que ha hallado en Saumur, en casa de su tío, a una prima cuyo porte, rostro, ingenio y corazón serían de su agrado, y que además le parece que siente... Y ahí ha dejado de escribir. Y entonces Eugénie decide ayudarle. Se va a su habitación y saca una voluminosa bolsa de terciopelo rojo y saca su pequeño tesoro, hecho con las monedas que le ha ido dando su padre. Le cuenta a Charles que ha leído su carta y que le quiere dar ese oro para que tenga con qué empezar una nueva vida en las Indias. Charles al principio no lo acepta, pero luego accede si ella se queda con una de las cosas más preciadas para él, un regalo que le hizo su madre. Es un estuche de aseo en el que el trabajo confiere al oro un valor muy superior al de su peso. Además, contiene 2 retratos, de su madre, de su padre y de Charles. Entonces, él le besa la mano y le dice que entre ellos el dinero nunca significará nada, que los sentimientos serán lo único importante. Ambos se duermen con un mismo sueño y en el duelo de Charles brotan, a partir de entonces, algunas flores. Entonces empezó para Eugénie la primavera del amor. Tras la escena nocturna en el curso de la cual la prima entregó el tesoro al primo, su corazón había seguido al tesoro. Cómplices ambos del mismo secreto, se miraban y se comunicaban una mutua comprensión que ahondaba sus sentimientos y los volvía más compartidos, más íntimos, apartándolos, por así decirlo, ambos de la vida ordinaria. El parentesco permitía cierta dulzura en el acento y ternura en las miradas, y Eugénie se complació aletargando el sufrimiento de su primo con las alegrías infantiles de un amor naciente. Cuando llega el momento, Charles firma la renuncia a la herencia de su padre y se prepara para marcharse. La apariencia, las maneras y las palabras de Charles se van convirtiendo en las de un hombre afligido, pero que, al sentir sobre sus hombros la carga de sus inmensas obligaciones, extrae coraje de su desgracia. Ya no suspira, se ha hecho un hombre. Eugénie está orgullosa de él. Ha vendido todos sus muebles y ha dedicado 3.000 francos a una pacotilla compuesta de curiosidades europeas, de las que se obtiene un excelente provecho en las Indias. Ha enviado las cajas a Nantes, donde hay un barco a punto de zarpar hacia Java. Antes de irse, le dice a Eugénie que no arriesgue su vida ni su futuro por la de él, porque él puede perecer y a ella tal vez se le presente un buen partido. Pero ella le interrumpe para preguntarle si la ama. Él contesta que sí, mucho. Y entonces ella le dice que esperará, apartando a su primo, que se está acercando para besarla. Ella se ocultó bajo la bóveda y Charles la siguió. Al verlo, ella se retiró al pie de la escalera y abrió la puerta batiente. Acto seguido, sin saber a ciencia cierta a dónde se dirigía, Eugénie se halló cerca del cubil de Nanon, en el lugar más oscuro del pasillo. Allí Charles, que la había acompañado, la tomó de la mano, la atrajo hacia él, la asió por la cintura y la apoyó suavemente contra él. Eugénie no resistió más. Recibió y dio el más puro, el más dulce y también el más sentido de todos los besos. Todos acuden a despedir a Charles. Eugénie solo puede apretar con fuerza su mano. No puede permitirse ni siquiera llorar. Compra al librero de la ciudad un mapamundi que cuelga de la pared junto a su espejo con el fin de seguir a su primo en su camino a las Indias. Finalmente llega el amor solitario, el amor verdadero que persiste, que se desliza en todos los pensamientos y se convierte en la sustancia de la vida. 2 meses después, Eugénie confiesa a su madre que le ha dado su tesoro a Charles y ella le pregunta qué le dirá a su padre el día de Año Nuevo cuando quiera ver su oro. Eugénie no lo ha pensado.
se queda petrificada. Solo faltan 3 días para Año Nuevo y las 2 mujeres viven con temor ese día, aunque Eugénie confía en sí misma y en la fuerza de su amor. El autor no tiene intención de apelar a la independencia de las muchachas o de introducir una perturbación y una rebelión tempestuosas en su novela. En este punto no comparte ni las pretensiones de su contemporánea George Sand, que acaba de publicar Lélia desde una perspectiva muy distinta, ni las sutilezas de Gustave Flaubert, a quien se considera un heredero en cuanto a realismo. Si Balzac pinta lo que denomina el ilotismo de las mujeres de provincias, esa condición de esclava sin autonomía y sin deseo que define a la señora Grandet, a su criada, más tarde Eugénie, es para lamentarlo y pintar sin ambajes sus siniestras consecuencias, no para proponer un remedio. El día de Año Nuevo amanece muy frío y la señora Grandet intenta distraer a su marido pidiéndole que encienda la chimenea. Grandet está de buen humor y se dispone a ir a la diligencia para recoger un foie que le ha enviado de Grassin. Hasta la besa en la frente. El secreto de la alegría radica en el éxito de las especulaciones con los bonos del Estado, que le va a convertir en un hombre mucho más rico aún. La señora Grandet piensa que se puede haber olvidado. Grandet bajaba las escaleras pensando en metamorfosear pronto sus escudos parisinos en oro contante y sonante y en su admirable especulación con la deuda pública. Estaba decidido a colocar sus ingresos de esa guisa hasta que la deuda pública alcanzara la tasa de 100 francos. Esa meditación era funesta para Eugénie. En cuanto entró, ambas mujeres le desearon feliz año, su hija saltando a su cuello y haciéndole mimos, la señora Grandet adusta y digna. «Hija mía», dijo besando a su hija en las mejillas. «Ya sabes que trabajo por ti, ¿verdad? Lo único que deseo es tu felicidad, y para ser feliz hace falta dinero. Sin dinero nos quedamos a 2 velas. Mira, aquí tienes un Napoleón nuevo que he hecho traer de París. Por todos los diablos, aquí no hay ya oro. Solo tú tienes oro. Enséñame tu oro, hijita». Eugénie primero dice que hace demasiado frío y entonces se ponen a comer, pero después de comer Grandet vuelve a insistir. Eugénie se pone de pie, pero tras dar unos pasos hacia la puerta se vuelve bruscamente, mira a su padre a la cara y le dice que ya no tiene su oro. Grandet se alza como un caballo que oyera un cañonazo a 10 pasos, empieza a gritar y a maldecir. La señora Grandet le dice que su cólera la va a matar. Grandet por un momento se asusta al ver la palidez de su mujer, que le pide a Nanon que la ayude a acostarse. Grandet le vuelve a pedir el oro a su hija y ella le dice que lo que le regala es suyo, que ella es mayor de edad y puede hacer con ello lo que quiera. Y entonces Grandet le dice que no le respeta y le exige que le diga dónde está su oro. Ella le dice que es un secreto inviolable. El enfado y las voces de Grandet van creciendo. ¿Será posible? Aquí bajo mi propio techo, en mi propia casa, alguien se ha llevado tu oro. El único oro que había en toda la casa. Y no puedo saber quién ha sido. El oro es muy caro. Hasta las muchachas más honestas pueden cometer un desliz, dar qué sé yo. Eso pasa en las familias de los señores y en las de los burgueses. Pero dar oro... porque se lo has dado a alguien, ¿verdad? Y dando por sentado que se lo ha dado a Charles, la llama serpiente de hija. Dice que le degüella, que ha echado su fortuna a los pies de un desarrapado con botas de tafilete, que no puede desheredarla, pero que la maldice a ella y a su primo y a sus hijos. Entonces le dice también que está en casa de su padre y que si quiere quedarse deberá acatar sus órdenes, y la castiga a estar encerrada en su habitación y solo comer pan y agua. El castigo de Eugénie hace que la señora Grandet esté cada vez peor. Le pregunta a Grandet si quiere privarla de su hija y él contesta que si quiere quedarse con ella, que se la lleve y que se marchen las 2 de la casa. Y mientras sigue gritando reclamando su oro. Durante algunos meses el viticultor visitó a su esposa a diferentes horas del día, sin pronunciar el nombre de la hija, sin ir a verla ni hacer la menor alusión a ella. La señora Grandet no salía de su habitación y día a día su estado empeoraba. Nada hizo doblegar al viejo tonelero. Permanecía inquebrantable, áspero y frío como un bloque de granito. Siguió yendo y viniendo según sus costumbres, pero ya no volvió a tartamudear. Se volvió menos hablador y en los negocios se mostró más duro que nunca. Eugénie asiste a los oficios acompañada de Nanon y en todo el pueblo no se habla de otra cosa. La pobre Eugénie
triste y doliente por los padecimientos de su madre, no osa hablar de su primo, pero se pregunta dónde está y por qué no escribe. Durante los primeros meses del año, la señora Grandet no hace más que pedir clemencia a su marido, pero sin resultado. Una tarde, el notario Cruchot llega a ver a Grandet y le pregunta si no ha pensado que si su mujer muere, su hija heredará de su madre y podría pedirle cuentas y hacer el reparto de la fortuna y hacer que se venda alguna cosa. Esas palabras fulminan al buen hombre. Jamás se le ha pasado por la cabeza un litigio con su hija. Entonces Grandet decide levantar el castigo de Eugénie y engatusarla, pero cuando entra en la habitación se la encuentra viendo el retrato de Charles en el estuche de aseo que le dejó en prenda. Entonces se lanza por él y con un cuchillo intenta sacar el oro que hay incrustado. Eugénie le suplica que no lo haga y luego coge otro cuchillo y le dice que si toca el estuche se clavará el cuchillo ella misma. En ese momento la señora Grandet se desvanece. Vamos, hija, no nos peleemos por un estuche. Tómalo, exclamó el tonelero arrojando el estuche sobre la cama. Tú, Nanon, ve a buscar al señor de Guérin. Venga, madre, dijo besando la mano de su esposa. No es nada, hemos hecho las paces. ¿No es cierto, hijita? Se acabó el pan seco, comerás lo que te apetezca. Ya abre los ojos. Vamos, madre, abuelita, vamos. Mira cómo le doy un beso a Eugénie. Ama a su primo, pues si quiere se casará con él y le guardará su estuche. Pero vive muchos años, mi pobre esposa. Vamos, muévete. El señor Bergerin, el médico más renombrado de Saumur, declara que su mujer está muy grave. Aún así, aguanta hasta el otoño. Pero después de su muerte, Eugénie se siente aún más apegada a su casa. Cree que hasta entonces ha desconocido el alma de su anciano padre al ser objeto de sus más tiernos cuidados de repente. La mira con ojos casi bondadosos durante horas enteras. Un día acude a verle el notario Cruchot y Grandet explica a su hija que es heredera de su madre y que hay algunos asuntos que deben resolver. Cruchot le explica que su padre no desea compartir ni bienes ni pagar impuestos y para ello hay que evitar hacer el inventario de la fortuna indivisa entre ella y su padre. Y le propone firmar un acta por el cual renuncia a la herencia de su madre y deja a su padre el usufructo de todos los bienes. Su padre, a cambio, le propone pagarle cada mes una renta de 100 francos. Y Eugénie acepta. Hija, le das la vida a tu padre, pero le devuelves lo que te dio. Estamos en paz. Así deben ser los negocios. La vida es un negocio. Te bendigo. Eres una muchacha virtuosa que quiere a su papá. Ahora haz lo que desees. Hasta mañana, Cruchot, dijo mirando al estupefacto notario. Ocúpese de preparar el acta de renuncia en el juzgado. Eugénie nunca percibe ni siquiera esos 100 francos mensuales. El anciano Grandet siente la necesidad de iniciar a su hija en los secretos de la administración del hogar. Durante 2 años consecutivos hace que prepare en su presencia el menú de la casa y cobre las rentas. Le enseña lenta y sucesivamente los nombres y el contenido de sus tierras y sus granjas. Hacia el 3er año la ha moldado tanto a sus formas de avaricia y ha llegado a convertirlas en costumbre de ella misma. 5 años después, el buen hombre, a la edad de 82 años, sufre una parálisis. Al pensar que pronto se hallará sola en el mundo, Eugénie se acerca aún más a su padre. Y así, cuando Grandet muere, la vida no cambia demasiado. Tras la muerte de su padre, Eugénie supo por el notario Cruchot que poseía 300.000 libras de rentas de bienes raíces en los alrededores de Saumur, 6 millones invertidos al 3% en títulos de 60 francos que se pagaban entonces a 77 francos, más 2 millones en oro y 100.000 francos en escudos, sin contar los atrasos pendientes de cobrar. La estimación total de sus bienes rondaba los 17 millones. Eugénie le otorga a Nanon una renta vitalicia de 2.200 francos y así se convierte en un buen partido y en menos de un mes se casa con Antoine Cournoyer. A sus 30 años, Eugénie ignora aún todas las felicidades de la vida.
La familia Cruchot se limita a rodear a la heredera, ofreciéndole cuidados de lo más cariñosos. Y ella se acostumbra poco a poco a dejarse tratar como una soberana y a ver su corte repleta cada noche con el señor presidente de Buffon a la cabeza. Y se pregunta dónde está su primo y cómo puede ser que no le haya escrito ni una sola vez en 7 años. Tras leer Eugénie Grandet, las mujeres aplaudieron la obra y expresaron su entusiasmo al autor. Se identificaron con la heroína como habrían podido hacerlo con una hermana o una amiga. La compadecieron, lloraron con ella y comprendieron su dolor. Demostraron así que la lectura es sobre todo una cuestión de reconocimiento y de identificación. Es cierto que Balzac se esfuerza al máximo para conseguir ese efecto. Como escribió Balzac, entre las mujeres, Eugénie Grandet tal vez sea un tipo, el de la abnegada que se enfrenta a las tempestades del mundo y se hunde en ellas como una noble estatua robada en Grecia, y que durante el transporte cae al mar donde permanecerá para siempre ignorada. Mientras en Saumur sucedían esas cosas, Charles hacía fortuna en las Indias. Su pacotilla se vendió muy bien. Pronto acumuló una suma de $6.000. El bautismo de la línea ecuatorial le hizo perder muchos de sus prejuicios. Se dio cuenta de que en las regiones intertropicales, al igual que en Europa, la mejor manera para hacer fortuna era comprar y vender hombres. Así se fue a las costas de África y se dedicó al tráfico de esclavos, aunando a su comercio de hombres el de las mercancías que con mayor margen se podían vender en los diversos mercados a los que sus intereses lo conducían. A fuerza de correr entre los hombres y por los países, de observar las costumbres opuestas, sus ideas cambiaron y se volvió escéptico. Ya no tenía nociones inamovibles sobre lo justo y lo injusto. Su corazón se fue enfriando y se secó. Charles se volvió duro, violento y se dedicó a la usura. Si el noble y puro rostro de Eugénie lo acompañó en su primer viaje, más adelante negras, mulatas, blancas, javanesas y bailarinas indias, sus orgías de todos los colores y las aventuras vividas en varios países borraron por completo el recuerdo de su prima de Saumur, de la casa, del banco y del beso en el pasillo. Su fortuna fue rápida y brillante. Cuando volvió a Francia poseía 1.900.000 francos. En el barco conoce al señor d'Aubrion y a su hija, una mujer fea, pero su padre le promete, si se casa con ella, obtener de Carlos X una orden real que lo autorizaría a llevar el título de Marqués d'Aubrion. Pero cuando llega a París se encuentra con la noticia de que su tío jamás liquidó la deuda de su padre, sino que solo la aplazó y los acreedores reaparecen. El señor d'Aubrion nunca permitirá la boda si no se liquidan antes esas deudas. A principios del mes de agosto de ese año, Eugénie se hallaba sentada en el pequeño banco de madera donde su primo le había jurado amor eterno y a donde iba a desayunar cuando hacía buen tiempo. La pobre chica se deleitaba en aquel momento, en una mañana fresca y alegre, recordando los grandes y los pequeños acontecimientos de su amor y las catástrofes ocurridas luego. En aquel momento, el cartero llamó a la puerta y entregó una carta a la señora Cornuallet, que fue al jardín gritando: «¡París, es de él! ¡Ha vuelto!». Eugénie palidece y sostiene la carta entre sus manos unos instantes. Luego la abre, temblando. En ella, Charles la llama querida prima y le cuenta que aunque la ha recordado siempre con cariño, las cosas han cambiado y va a contraer matrimonio con una mujer a la que no ama por posición social. Y finalmente le adjunta una orden de pago para devolverle lo que le prestó, y a cambio él le pide que le devuelva el estuche. Un desastre espantoso y absoluto. Eugénie, tras leer aquella horrible carta, alza la mirada al cielo y piensa que no le queda más que dirigirse hacia el cielo y vivir rezando hasta el día de su liberación. Luego viene a verla la señora de Grassin, que le cuenta lo de la deuda no satisfecha del padre de Charles. Aquella noche, cuando su corte se retira, le pide al presidente que se quede. «Señor presidente», le dijo Eugénie con la voz tomada por la emoción cuando se hallaron a solas, «sé lo que os gusta de mí. Jure que me dejará libre durante toda mi vida, que no me exigirá ninguno de los derechos que el matrimonio le da sobre mí, y mi mano será suya.
prosiguió al verlo arrodillarse ante ella. Eso no es todo. No quiero engañarle, caballero. Tengo en mi corazón un sentimiento inextinguible. La amistad será el único sentimiento que podré conceder a mi marido. No quiero ofenderlo ni infringir las leyes de mi corazón, pero mi mano y mi fortuna solo serán suyas al precio de un inmenso servicio. Y entonces le pide que vaya a París y salde las deudas del padre de Charles. El presidente cae a los pies de la rica heredera con el corazón palpitando de alegría y de angustia. Se apresura a ejecutar sus órdenes con la mayor prontitud para que no se produzca una reconciliación entre los dos amantes. Cuando el señor de Beaufort se marcha, Eugénie se deja caer en su sillón y se deshace en lágrimas. Todo se ha consumado. El presidente salda las deudas y luego se dirige al palacete de los d'Aubrion y entrega a Charles una carta. Querido primo, el señor presidente de Bonfons se ha encargado de entregarle el recibo de todas las sumas debidas por mi tío y el que reconoce que yo las he recibido de usted. Me han hablado de bancarrota. He pensado que el hijo de alguien que ha ido a la quiebra no podría casarse con la señorita d'Aubrion. Sí, primo, ha juzgado usted bien mi mentalidad y mis modales. Sin duda, nada sé acerca del mundo. No conozco los cálculos que lo mueven ni sus costumbres, y no sabría darle a usted los placeres que desea que éste le dispense. Sea feliz, según las convenciones sociales a las que sacrifica nuestros primeros amores. Para que su felicidad sea completa, solo puedo ofrecerle el honor de su padre. Adiós, y siempre tendrá en su prima una fiel amiga. El presidente no puede evitar decir a Charles que se casa con Eugénie y que su fortuna asciende a 17 millones. Charles le mira estupefacto. Luego le entrega el estuche. 3 días después, el señor de Bonfons se casa con Eugénie. El matrimonio no dura mucho, pues el señor de Bonfons muere poco después, justo antes de ser nombrado diputado. Eugénie es viuda con 33 años. Tiene una renta de 800.000 libras. Aún es bella. Su rostro es blanco, reposado, sereno. Pero vive como ha vivido la pobre Eugénie Grandet. Solo enciende la chimenea de su habitación los días en que antaño su padre lo permitía. Viste como vestía su madre. Emplea noblemente, eso sí, su fortuna, con fundaciones piadosas y caritativas, un asilo para ancianos, escuelas cristianas para los niños y una biblioteca pública ricamente dotada. La grandeza de su alma atenúa las pequeñeces de su educación y las costumbres de su vida primera. Esta es la historia de esa mujer que no forma parte del mundo, en medio del mundo, que magníficamente hecha para ser esposa y madre, no tiene marido, ni hijos, ni familia. Desde hace unos días se prepara para ella una nueva boda. Las gentes de Chaumont se ocupan de ella y del señor marqués de Froidfond, cuya familia asedia a la rica viuda como antaño hicieran los Cruchot. Se dice que Nanon y Cornoiller están de parte del marqués, pero no hay nada más falso. Ni la larguirucha Nanon ni Cornoiller tienen luces suficientes para comprender la corrupción del mundo. Y así les hemos contado Eugénie Grandet, de Honoré de Balzac. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con traducción de Joan Rimbaud. Hemos citado también fragmentos de la introducción de Martin Reid. La semana que viene nos volvemos a encontrar con La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.